Bueno, buenos días. Me llamo Henrik Hernández Villascusa. Soy doctorando en la Universidad de Barcelona. Estoy realizando un doctorado sobre la filosofía de Kant y la de Schelling. Y bueno, hoy os quería formular una pregunta, pues, en principio, pues tan sencilla como la de si se puede evitar la teoría de la relatividad. Para ello, bueno, vamos a pasearnos un poquito bueno, ofreceremos una pequeña explicación que no sea técnica sobre la teoría de la relatividad. Veremos un poco sus antecedentes porque veremos que no surge de cero y la idea de una limitación de la luz, de la velocidad de la luz, no surge de cero. Intentaremos ver también cuáles son sus implicaciones filosóficas y cómo afecta, contextualizarlas en la historia y cómo afecta un poco, eh, bueno, pues a esta cuestión, a la de si es habilitable la teoría de la relatividad, o nos preguntaremos hasta qué punto lo que no era tan habitable era la física newtoniana y la crítica kantiana de la razón y la teoría de la relatividad de alguna manera nos devuelve a un mundo, aunque nos parezca menos intuible, más habitable. En fin, sería un poco lo que intentaremos ver. Bueno, pues, en fin, una de las preguntas que nos asalta con frecuencia leyendo a Kant es la de si su mundo es habitable. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que es más fácil de entender en relación con la razón práctica. Los postulados de la razón, el propio imperativo categórico, pues muchas veces surge la duda de si realmente no nos imponen una exigencia excesiva. Lutero decía en algún momento que los 10 mandamientos no estaban hechos para cumplirnos, para cumplirlos, sino para que nos diéramos cuenta de que en realidad no se pueden cumplir y nos situaran un poco ante nuestros propios límites. Pues bueno, posiblemente la filosofía kantiana pretenda un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, posiblemente ese imperativo categórico lo que pretende es que nos demos cuenta de que no se puede cumplir, de que realmente es un proyecto excesivo, una hybris incluso en sentido griego, el pretender que todos mis actos puedan cumplir con esa pretensión de universalidad o esa exigencia de universalidad. Apliquémoslo ahora al conocimiento. ¿Realmente puede conseguirse un sistema de conocimientos tan coherente y tan riguroso como nos exige la crítica de la razón pura? Es decir, ¿no será que la ciencia en realidad va por derroteros mucho más utilitaristas e incluso mucho más casuales que ese avance tan metódico que nos pide la crítica de la razón pura? Bueno, pues esto es un poquito lo que nos vamos a preguntar. Para ello, empezaremos viendo pues unos pocos antecedentes para que veamos que la cuestión de la velocidad de la luz no surge con Einstein y ni siquiera surge solo teóricamente, porque esta es una de las cosas que solemos aprender muy rápidamente, ¿no? Que la teoría de la relatividad es un constructo matemático, pero la velocidad de la luz y además con una aproximación bastante notable a los resultados teóricos de de Einstein en el siglo XX, ya empíricamente se ha encontrado con una buena aproximación en el siglo XIX. Primero en medir aproximadamente la velocidad de la luz fue el danés Ole Rømer en el siglo XVII, a finales del siglo XVII. Bueno, pues él se dio cuenta, él estaba midiendo la órbita de Io alrededor de Júpiter. Y estaba tomando como referencia, estaba midiendo cuándo se producían los eclipses de Io alrededor de Júpiter, que evidentemente es cuando se alinea con el Sol, ¿no? Y cae en esta zona de sombra. Entonces, Römer lo que podía era medir el momento de inicio del eclipse, por tanto, cuando se ocultaba detrás de Júpiter, y el momento de salida. Y esto en principio tenía que ocurrir a intervalos regulares de aproximadamente cada 5 años. Pero lo que ocurre, porque ese es el periodo de la órbita la duración de la órbita de Io alrededor de Júpiter. Lo que ocurre es que se dio cuenta de que no existía esta regularidad, es decir, de que había una diferencia de aproximadamente 22 minutos entre unas veces y otras. Y que además esta diferencia era progresiva, es decir, progresivamente iba desde los 17 hasta los
bueno, digamos, desde los 0 a los 22 minutos de retraso y luego nuevamente en las siguientes órbitas de los 22 a 0 y así sucesivamente. Y al final se le ocurrió que esto tenía que ver con la órbita del Sol respecto a la Tierra. Es decir, se le ocurrió que cuando más cerca estaba la Tierra de Júpiter, era cuando antes se producía el fenómeno y cuando más lejos estaba era cuando más tarde se producía. Y había, con lo cual había como un retraso de 22 minutos entre la aparición del fenómeno cuando la Tierra estaba aquí o estaba aquí. Y entonces se le ocurrió pensar que la velocidad tenía perdón, que la luz tenía una velocidad. Y conociendo aproximadamente el diámetro de la Tierra como se conocía en el siglo XVII, de ahí la diferencia en los datos respecto al que tenemos hoy en día, estimó esta velocidad de la luz, infiriéndola a partir de la diferencia, relacionándola con esta distancia del diámetro de la órbita de la Tierra, en unos 130.000 metros por segundo, la velocidad de la luz, lo cual constituyó una, bueno, buena aproximación a los 200.000 actuales. Hay que esperar 2 siglos hasta que Fisher, en 1849, realice una nueva medición construyendo este experimento. Tenemos una fuente de luz, un espejo que refleja esa luz en un ángulo de 90 grados, la hace pasar a través de una rueda dentada, ahora explicaremos por qué. Esa luz llega a otro espejo situado a una distancia muy grande, porque de otra manera las diferencias son inapreciables. En su caso, él utilizó 8 kilómetros, situó el espejo a 8 kilómetros, por tanto un gran espejo también. El haz vuelve a la misma rueda dentada y finalmente al mismo espejo donde el ojo humano pues puede comprobar si llega, ¿no? Evidentemente el ojo humano no ha de medir ningún espacio temporal, ningún intervalo temporal, sino que lo que ocurre, de ello se ocupa la rueda dentada. Es decir, según la velocidad a la que gire la rueda dentada, si la velocidad de la luz fuera instantánea, entonces pasaría la luz y podría verse el haz de luz. Si la velocidad de la luz no es instantánea, entonces dependiendo de la velocidad de la luz y de su perímetro, podemos medir cuánto ha tardado en ir y volver. Y eso es lo que hizo Fisher. O sea, efectivamente comprobó, uno, que esa velocidad no era instantánea, sino que tenía una determinada magnitud, y después variando la velocidad de la luz, perdón, de la rueda, la velocidad de giro de la rueda y teniendo en cuenta su perímetro, que naturalmente era conocido, pudo medir cuánto tardaba en ir y volver la luz y relacionarlo con la distancia entre los dientes que había atravesado. Voy a notar, por cierto, que por este medio consiguió estimar la velocidad de la luz en 313.000 metros por segundo, por tanto, acercándose mucho más que lo que había hecho el danés a la velocidad real de 299.000 metros por segundo.
Bien, pues hubieron muchos más intentos, hubieron muchos más procedimientos, algunos fracasaron, otros no, pero esto nos sirve un poco para ver que no fue Einstein el primero en establecer un límite para la luz y sobre todo que los primeros límites para la luz se hallaron de manera empírica y no teórica, porque este es el rasgo fundamental de Einstein. Es decir, la teoría de la relatividad de Einstein, si bien puede inspirarse en todas esas experiencias, parte de un supuesto teórico, de una elaboración de algo que no vamos a poder seguir aquí, pues que son las ecuaciones de Lorentz, ¿no? Hasta el punto de, bueno, de que hay quien discute si el auténtico gestor de la teoría de la relatividad fue Lorentz o fue Einstein, pero en esto no vamos a entrar. Lo que nos interesa ahora es cómo, en qué, de alguna manera, puede influir, decíamos, filosóficamente en nuestro concepto de límite o ilimitación del universo, la teoría de la relatividad de Einstein. Y para ello vamos a seguir un poco, yo creo que la ilustración más fácil de lo que supone la teoría de la relatividad, que es el experimento mental que el mismo Einstein nos propone del tren. Bueno, esto que vemos aquí pretende ser una ilustración de lo que sería el experimento mental del tren, que lo propuso Albert Einstein en 1905 como una manera de ilustrar la relatividad del tiempo y cómo se contrae el espacio según su teoría de la relatividad especial. Recordemos que es un constructo teórico y matemático, pero eso no quiere decir que no podamos intentar hacer pues un poco una ilustración. Entonces, bueno, imaginemos dos observadores, uno sentado como pasajero en un tren en movimiento y otro detenido en la estación por donde pasa el tren. Imaginemos que el tren no se detiene en la estación y pasa por ella a una velocidad constante de 10 metros por segundo, que serían unos 36 kilómetros por hora, para hacerlo un poco intuitivo. Desde la estación, el observador, con un cronómetro, podrá medir el tren. Por ejemplo, si cronometra 5 segundos entre que pasa en la parte frontal de la locomotora y el final del último vagón, sabrá que el tren mide 50 metros. O la estación también la puede medir cronometrando lo que tarda el frontal del coche en recorrer sus dos extremos. Ahora imaginemos que un pasajero lanza desde su asiento una pelota hacia adelante, a una velocidad de 5 metros por segundo. Para el observador de la estación, la pelota se moverá a 10 más 5 metros por segundo, es decir, a 15 metros por segundo. Mientras que para cualquier otro pasajero que acompañe al que ha lanzado la pelota, se moverá a esos 5 metros por segundo a los que él ha lanzado. En cambio, si miran por la ventanilla, esos mismos pasajeros, será la estación la que parezca retroceder a 10 metros por segundo. Seguiremos pudiendo calcular la longitud del tren a partir del movimiento de la pelota, siempre que tengamos en cuenta su velocidad respecto al espacio que queremos medir. Por ejemplo, si tarda 10 segundos en atravesar la estación, significa que esta mide 10 por 15 igual a 150 metros. Si en cambio queremos medir la longitud de un vagón a partir del movimiento de la pelota, asumiendo que el pasajero la lanza desde un extremo, si tarda 4 segundos significa que el vagón mide 4 segundos por 5 metros por segundo, sean 20 metros. Pero todo esto en la mecánica de Newton ya está previsto. Todo esto ya está previsto en la mecánica newtoniana, que en este aspecto toma como base la relatividad de los sistemas de referencia de Galileo. ¿De acuerdo? O sea, en este sentido no es ningún descubrimiento nuevo. Para Newton la velocidad no conocía límite y dependía solo de la fuerza que se aplique sobre un cuerpo. Es decir, cuanta más fuerza aplicaba, pues mayor era la aceleración, fuerza igual a masa por aceleración, por tanto podía seguir siempre aumentando la velocidad. Un cuerpo eternamente acelerado tendería a alcanzar una velocidad infinita, lo cual presupone un espacio infinito. Ahora bien, ¿qué ocurriría si pusiéramos un límite arbitrario a la velocidad? Vamos a pensar ahora otra vez en el experimento.
Es la misma disposición que antes, pero ahora vamos a postular, hipotéticamente, que la velocidad máxima a la que cualquier cuerpo se puede desplazar es de 12 metros por segundo. Bueno, entonces empezarán a pasar cosas raras. Para el pasajero todo seguirá igual. Sin embargo, es decir, él habrá lanzado la pelota a 5 metros por segundo y la verá avanzar a 5 metros por segundo. Pero ¿qué pasa con el observador que permanece de pie en la estación? Y para quien en la velocidad global, es decir, la velocidad de la pelota, no puede exceder los 12 metros por segundo. Eso significa que en 4 segundos no podrá recorrer 20 metros, sino solo 8. Con lo cual, en sus cálculos, o bien el vagón resulta más corto y mide por tanto 8 metros, o bien la pelota avanza más despacio y tarda 10 segundos en recorrer el vagón. Para el observador, todo en el vagón sucede más despacio, mientras que para el pasajero todo sigue igual. No se nota ninguna diferencia. A menos que el tren, al salir de la estación, acelere hasta los 12 metros por segundo. Entonces sí que ocurrirán cosas extrañas, como que nada ni la pelota puede moverse hacia adelante. Y que si mira hacia atrás, el observador, que ahora se vuelve a casa en dirección contraria al tren, lo hace de una manera inconcebiblemente lenta. ¿Y qué imágenes transmitiría una pequeña cámara ubicada en la pelota? Ahora bien, las consecuencias de todo esto no afectan solo al espacio y al tiempo, también afectan a la noción de fuerza, que era central en la mecánica de Newton. La fórmula se desprende cómo se produce esta afectación, ¿no? Aquí tenemos la fórmula, ¿no? Fuerza es masa por la aceleración. Esta fórmula implica que si aplicamos una fuerza constante a un cuerpo, su velocidad debería aumentar indefinidamente. Sin embargo, hemos visto que según Einstein esto no es posible cuando la velocidad se acerca a la de la luz. Por tanto, a medida que un cuerpo se aproxima a esta velocidad límite, puesto que ya no puede aumentar más su velocidad ni su aceleración, la que aumenta para mantener la fórmula es su masa y su longitud se contrae, lo que hace que se necesite cada vez más energía para acelerarlo. Además, el tiempo transcurre más lentamente para el cuerpo en movimiento que para el observador en reposo. Estos efectos se conocen como dilatación temporal y contracción espacial. Son imperceptibles a velocidades bajas, por eso en nuestra experiencia cotidiana digamos que sigue valiendo la física newtoniana, pero teóricamente se hacen muy notables a velocidades cercanas a la de la luz. Por tanto, tenemos un dato empírico, el de la velocidad de la luz, que nos hace cambiar todo el modelo matemático y nos hace prever estas consecuencias que no podemos experimentar en la vida cotidiana. ¿Y cuáles son las implicaciones filosóficas de todo esto, ya para ir concluyendo? Bueno, Kant ya hemos dicho que había tomado como referencia la física de Newton. Entonces la cuestión sería si este replanteamiento del límite en la física de Newton afectaría también a la filosofía de Kant. Y por tanto, ¿cómo nos la tendríamos que tomar? Es decir, porque en Newton, aunque nos parezca una evolución más allá de Kant, perdón, en Einstein, aunque nos parezca una evolución más allá de Kant, quizás se podría ver también una cierta involución hacia unos parámetros medievales, incluso
griegos, en el sentido de Grecia antigua, en el sentido de que se establece un límite absoluto a nuestra capacidad de experimentar el universo y por tanto, o el mundo, y por tanto al mundo mismo, ¿no? Y eso además contravendría un límite muy estricto que habría puesto Kant, que es el de la total división entre lo trascendental y lo empírico, puesto que ese dato, que es la velocidad de la luz, sería un dato empírico que sin embargo tendría también un valor trascendental. Con lo cual, aquí hay un importantísimo ir más allá. Esto es lo que lleva, aparte del neocantismo, a replantearse la función, el contenido y sobre todo la invariabilidad de la estructura a priori del entendimiento kantiano. Pero bueno, eso es un tema en el que no podemos entrar ahora. Sí que quisiera destacar que una de las evoluciones, pues quizás más interesantes de todo esto, lo constituye de la filosofía de Kant, sea la filosofía de la naturaleza de Schelling. ¿Y por qué la que quiero destacar? Porque allí la noción de límite precisamente vuelve a ser importante. Es decir, bueno, todos sabemos que de alguna manera esa filosofía de Schelling se basa en entender que la subjetividad trascendental busca el encuentro y se podría decir el enfrentamiento y la absorción con la naturaleza entendida como otro yo, que es algo en lo que ahora solo caracterizo y doy por supuesto. Pero entonces sí que es verdad que hay un punto en el que dice Schelling, si el yo no haya un límite, entonces se expande infinitamente y deja de ser también un yo porque no tiene manera de tomar conciencia de sí, porque no tiene nada a lo que enfrentarse. En este marco, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, en el contexto que acabamos de explicar, un texto de Schelling de las ideas por una filosofía de la naturaleza, donde dice lo siguiente, y voy a citar. Pues si bien ella amplía nuestra esfera de intuición casi hasta lo inconmensurable, el límite de la luz no puede ser el límite del universo. Y no es mera hipótesis que más allá del mundo de la luz brille un mundo con una luz desconocida para nosotros que ya no caiga en la esfera de nuestra intuición. Este texto es de 1796 aproximadamente. En él, la luz constituye para Schelling el límite del conocimiento, y de este modo garantiza que más allá de ella hay un otro con el que encontrarse. Dicho de otro modo, sería el límite lo que haría habitable el mundo. Un mundo que Newton habría hecho inhabitable al ignorar los límites que la filosofía y la religión habían mantenido para Galileo. Bueno, a modo de conclusión, destacar entonces la necesidad de este límite, como vemos también bueno, al menos en uno de los principales representantes de la filosofía idealista. Desde este punto de vista, la física de Newton constituiría la consecuencia última de la superación del paradigma teológico del conocimiento de la naturaleza. Ni el espacio ni el tiempo conocen en Newton límites y constituyen un marco invariable en el que tiene lugar el libre juego de las fuerzas y movimientos. Estos dos conceptos, sin embargo, no quedan definidos más que uno respecto al otro, sin que exista punto de partida común e invariable. Un límite en el valor de cualquiera de ellos resulta impensable en Newton, lo cual armoniza muy bien con el proyecto de una sociedad de ciudadanos libres, es decir, de libre movimiento social y geográfico. Por tanto, no deja de ser
un tema que también podríamos desarrollar a nivel de lo que es la constitución a partir de la Revolución Francesa de una democracia de sujetos libres y hasta dónde nos lleva esa abolición de los límites de clase, de los límites políticos y de los límites de frontera, y nos llevaría a pensar hasta qué punto algunas de las situaciones que se producen en la sociedad actual o en el mundo actual no tienen que ver con una cierta necesidad de recuperación de límites, lo cual no significa un juicio acerca de cuál deba ser la evolución política, sino aportar unos parámetros para evaluarla, ¿no? Bueno, como conclusión, la teoría de la relatividad de Einstein supondría la recuperación de ese límite, el de la velocidad de la luz, que altera la libertad inherente a la física newtoniana, satisfaciendo la exigencia idealista de establecimiento de un límite para el conocimiento. Desde este punto de vista, la teoría de la relatividad aparece como aquello que muestra que en realidad el idealismo alemán es lo que recupera para la razón unos límites que en la filosofía de Kant corrían peligro. Corrían el peligro de desaparecer, sumiendo a la humanidad en el nihilismo que diagnosticó Nietzsche y que es reconocible hoy en buena parte de los sufrimientos psíquicos, sociales y políticos, como nos ha apuntado hace poco. Bueno, pues muchas gracias, espero que os haya interesado y bueno, espero poder responder a vuestros comentarios.